El despertador sonó como cada mañana, pero esta vez lo apagué con una mezcla de alivio y ansiedad. Hoy era el día. A mis 62 años, finalmente me había jubilado de la fábrica donde trabajé durante más de 3 décadas. Manuel Sánchez, el hombre que nunca faltó a su puesto, que conocía cada rincón de aquellas máquinas mejor que la palma de su mano, ahora se enfrentaba al silencio de un futuro sin horarios. Me levanté despacio, sintiendo el dolor familiar en las rodillas. El apartamento en el barrio del Albaicín, en Granada, parecía más pequeño esta mañana, más vacío quizás. Desde la ventana podía ver la silueta de la Alhambra recortada contra el cielo que apenas comenzaba a aclararse. 35 años mirando el mismo paisaje, y nunca me había cansado de él. ¿Qué harás ahora, viejo?, me pregunté mientras preparaba el café. La rutina era lo único que me quedaba. Carmen se había ido hace 3 años, un cáncer que no dio tregua. Los chicos estaban lejos. Antonio en Barcelona con su familia y Lucía en Alemania, persiguiendo sueños que Granada nunca pudo ofrecerle. Me quedaba yo solo, con mis recuerdos y esta vista que tantos turistas envidiaban. El café salió fuerte, como siempre. Me senté en la pequeña mesa de la cocina donde tantas veces habíamos desayunado juntos. El periódico local traía noticias que apenas me interesaban. Política, escándalos, la misma historia de siempre. En la radio, Carlos Herrera hablaba de la crisis económica con ese tono que oscilaba entre la indignación y la ironía. «Vamos, Manuel, hoy no es un día para quedarse encerrado», me dije en voz alta. Hablar solo era otra costumbre que había adoptado desde que Carmen faltaba. Me vestí con calma. Pantalones oscuros, camisa a cuadros, la chaqueta de punto que Lucía me había regalado la última Navidad. Antes de salir, miré la foto de Carmen que guardaba en la mesita de noche. Aún sonreía con esa mirada que parecía decirme que todo estaría bien. Las calles empinadas del Albaicín siempre fueron un desafío, pero hoy las bajé con determinación. El barrio ya despertaba. La panadería de Paco abría sus puertas. El olor a pan recién hecho inundaba la calle estrecha. «Don Manuel, ¿qué hace tan temprano por aquí? ¿No debería estar durmiendo hasta tarde ahora que es un hombre jubilado?», me saludó con su habitual alegría. «La costumbre, Paco. 40 años madrugando no se olvidan de un día para otro», respondí mientras entraba. Compré un pan y unas magdalenas. No tenía hambre, pero las rutinas son difíciles de romper. Plaza Nueva estaba tranquila a esa hora. Unos pocos turistas madrugadores sacaban fotos a la fuente central mientras consultaban mapas. Me senté en un banco bajo la sombra de un naranjo. El sol de abril en Andalucía ya empezaba a calentar. Frente a mí, el Tribunal Superior de Justicia imponía su presencia. ¿Cuántas historias habrían pasado por ese edificio? ¿Cuántas vidas cambiadas por decisiones tomadas tras esos muros? ¿Le importa si me siento caballero? Una voz me sacó de mis pensamientos. Era una mujer mayor, quizás de mi edad, con el pelo blanco recogido en un moño y unos ojos claros que contrastaban con su piel olivácea. «Por supuesto que no. El banco es público», respondí, haciéndome a un lado. Se sentó con un suspiro de alivio. «Estas cuestas son cada vez más empinadas, ¿no cree?», comentó con una sonrisa cansada. «O nuestras piernas cada vez más viejas», añadí, contagiado por su sonrisa. Se llamaba Dolores Ramírez, aunque todos la conocían como Lola. Viuda como yo, había sido maestra en el colegio público del barrio durante 40 años. Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó de sus hijos, también lejos, de sus nietos que venían en verano, de cómo había aprendido a vivir sola después de que Rafael, su marido, muriera de un infarto hace 7 años. «¿Y usted, don Manuel, qué le trae por aquí tan temprano?», preguntó después de un rato. Le conté sobre mi reciente jubilación, sobre el vacío que sentía, sobre mis hijos que llamaban cada domingo pero que tenían sus propias vidas lejos de Granada. «Así que estamos en el mismo barco», dijo ella con una sonrisa comprensiva. «Toda la vida trabajando, criando hijos, y de repente, silencio». «Exactamente», asentí, sorprendido de que alguien pudiera entenderlo tan bien. Nos despedimos con la promesa de volver a encontrarnos en el mismo banco al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo parecido a la ilusión. Regresé a casa con paso lento, observando mi barrio como si lo viera por primera vez. Los turistas ya llenaban las calles.
maravillados por la belleza de unas piedras que para mí eran tan cotidianas como el aire que respiraba. Pasé por la tetería El Bañuelo, donde solía llevar a Carmen en nuestros aniversarios. El dueño, Mustafá, me saludó desde la puerta. «Don Manuel, tanto tiempo. Pase a tomar un té, por favor». No pude negarme. El local estaba decorado igual que siempre. Lámparas marroquíes, cojines de colores, el aroma de canela y cardamomo flotando en el aire. Me senté en nuestra mesa de siempre, junto a la ventana que daba al río Darro. «¿Lo mismo de siempre?», preguntó Mustafá. «Lo mismo», confirmé. Mientras esperaba mi té con hierbabuena, saqué del bolsillo una libreta gastada que Carmen me había regalado hace años. «Para tus pensamientos», me había dicho. Nunca había escrito en ella. Quizás hoy era un buen día para empezar. Pasó un mes desde aquel primer encuentro con Lola en Plaza Nueva. Sin darme cuenta, había establecido una nueva rutina. Cada mañana, después de mi café, bajaba hasta la plaza y me sentaba en nuestro banco. A veces ella llegaba primero y me esperaba con una bolsa de churros del puesto de la esquina. Otras veces era yo quien la esperaba, observando a los turistas y a los granadinos que pasaban apresurados hacia sus trabajos. Un día, mientras compartíamos el desayuno, Lola mencionó algo que me hizo pensar. «Mi hermano tiene un cortijo en Jaén, cerca de Úbeda. Está rodeado de olivares. Siempre que voy siento que el tiempo se detiene. La idea de salir de Granada no se me había ocurrido desde mi jubilación. Había pasado de la fábrica a mi apartamento, con breves escapadas al barrio, como si tuviera miedo de alejarme demasiado de lo conocido. Deberíamos ir», dijo ella con esa espontaneidad que había aprendido a apreciar. «Solo un día, para respirar otro aire». «¿Los dos?», pregunté, sorprendido por la propuesta. «¿Por qué no? Ya no somos ningunos críos, Manuel. A nuestra edad, las habladurías son el menor de los problemas». Tenía razón. Además, ¿a quién le importaría que dos ancianos fueran a visitar un olivar? Acordamos el viaje para el sábado siguiente. Lola hablaría con su hermano, Enrique, y yo me encargaría de alquilar un coche, ya que el mío había dejado de funcionar hace años y nunca vi la necesidad de reemplazarlo. El sábado amaneció con un cielo despejado, perfecto para conducir. Recogí a Lola a las 8, vestida con un sencillo vestido floreado y un sombrero de paja que le daba un aire juvenil. «Para protegerme del sol», explicó cuando notó mi mirada. «A mis 60 años, la piel ya no perdona como antes». El viaje a Jaén fue tranquilo. La autovía serpenteaba entre montañas mientras hablábamos de todo y de nada. Lola me contó más sobre su vida como maestra, sobre los miles de niños que habían pasado por su aula, sobre cómo algunos, ahora adultos, la saludaban por la calle con el mismo respeto que cuando tenían 10 años. Yo le hablé de la fábrica, de cómo entré siendo un muchacho sin estudios y terminé como encargado de mantenimiento. Le conté anécdotas que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Carmen, quizás porque ella vivía esas historias conmigo, día tras día, cuando llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y la espalda dolorida. A medida que nos acercábamos a Úbeda, el paisaje cambió. Los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar de plata y verde bajo el sol andaluz. «Mira, Manuel, ¿no es hermoso?», dijo Lola, señalando hacia el horizonte. Era hermoso, sí, pero lo más hermoso era sentir que estaba vivo de nuevo, que tenía algo que esperar cada mañana, además del paso monótono de las horas. El cortijo de Enrique era una construcción tradicional, paredes blancas, tejas rojizas, un patio interior con una fuente que murmuraba día y noche. Nos recibió con la hospitalidad típica andaluza, como si fuéramos amigos de toda la vida. «Así que tú eres el famoso Manuel», dijo mientras me daba un abrazo que casi me corta la respiración. «Mi hermana no para de hablar de ti en sus llamadas». Miré a Lola, que desvió la mirada con una sonrisa tímida que nunca le había visto antes. Enrique nos mostró el cortijo y los terrenos circundantes. Había sido agricultor toda su vida, y hablaba de los olivos como si fueran miembros de su familia. Nos explicó el proceso de producción del aceite, desde la recogida de la aceituna hasta el embotellado final. «Este año la cosecha fue buena», comentó mientras caminábamos entre los árboles centenarios. «Pero cada vez es más difícil encontrar gente para la recogida. Los jóvenes ya no quieren este trabajo, prefieren irse a la ciudad».
Era una historia que conocía bien, la misma que había visto en la fábrica, donde los puestos vacantes eran cada vez más difíciles de cubrir. Después del paseo, Enrique nos preparó un almuerzo que podría alimentar a un regimiento. Gazpacho, tortilla de patatas, lomo en manteca, berenjenas fritas y, por supuesto, pan recién horneado para mojar en su aceite de oliva virgen extra. Esto sí que es comer, dije después del segundo plato, sintiendo cómo la camisa me apretaba un poco más alrededor de la cintura. La comida casera es lo único que echo de menos de estar casado, bromeó Enrique. Desde que Consuelo se fue, como lo que puedo preparar, que no es mucho. Podrías aprender, sugirió Lola. Nunca es tarde. ¿A mis 65 años? No, hermana. Este perro viejo ya no aprende trucos nuevos. Esa frase me hizo pensar. ¿Era yo también un perro viejo incapaz de aprender? ¿De cambiar? La idea me incomodó. Después de la comida, Enrique se retiró a su siesta habitual, y Lola y yo decidimos dar otro paseo por los olivares. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada, suavizando los contornos, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. ¿Sabes? Nunca pensé que volvería a sentirme así, confesé mientras caminábamos lado a lado. ¿Así cómo? Preguntó ella, aunque sospecho que ya sabía la respuesta. Vivo, con ganas de ver qué traerá el día siguiente. Lola se detuvo y me miró con esos ojos claros que parecían ver más allá de mis palabras. Yo tampoco, Manuel. Después de Rafael, pensé que esa parte de mi vida había terminado, que solo quedaba esperar, pasar los días lo mejor posible hasta que llegara mi hora. ¿Y qué cambió? Conocerte, sentarme en ese banco y hablar contigo. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. No supe qué decir. Las palabras nunca fueron mi fuerte. En la fábrica, era conocido por ser un hombre de pocas palabras y muchos hechos. Carmen siempre bromeaba diciendo que me había casado con ella para que hablara por los dos. Así que hice lo único que se me ocurrió. Tomé la mano de Lola entre las mías, ásperas y callosas por décadas de trabajo manual, y la apreté suavemente. Ella no retiró su mano, y continuamos caminando en silencio, rodeados por olivares que habían visto pasar generaciones, que habían sido testigos de innumerables historias como la nuestra. Al anochecer, después de una cena ligera, nos despedimos de Enrique con la promesa de volver pronto. El viaje de regreso a Granada fue más silencioso, pero era un silencio cómodo, de esos que solo se pueden compartir con alguien que entiende que no todas las emociones necesitan palabras. El verano llegó con su habitual fuerza a Granada. Julio trajo consigo un calor que hacía que las piedras de la Alhambra brillaran bajo el sol implacable. Los turistas seguían llegando, ahora en mayor número, armados con sombreros, botellas de agua y cámaras fotográficas. Lola y yo habíamos establecido una rutina que iba más allá de nuestro encuentro matutino en el banco de Plaza Nueva. A veces íbamos al cine del centro, otras veces a conciertos en el Palacio de Carlos V. Algunos domingos visitábamos a sus nietos cuando su hija los traía desde Sevilla. Eran dos niños traviesos que me recordaban a Antonio y Lucía cuando eran pequeños. Esa mañana de julio, mientras desayunaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era Antonio, mi hijo. «Papá, te tengo una sorpresa», dijo con un tono que no supe interpretar. «Estamos en Granada. Llegamos anoche». «¿Estamos?», pregunté confundido. «Sí, Paula, los niños y yo. Vinimos a pasar una semana. Queríamos darte una sorpresa». Me quedé sin palabras. Hacía más de un año que no veía a mi hijo y a su familia. Las visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas a medida que sus hijos crecían y sus responsabilidades en Barcelona aumentaban. «¿Papá? ¿Sigues ahí?» «Sí, hijo, estoy aquí. Es una sorpresa maravillosa. ¿Dónde os alojáis?» «En un apartamento turístico cerca de la catedral. ¿Podemos pasar a verte hoy?» «Por supuesto», respondí, sintiendo una mezcla de alegría y ansiedad. «Os espero para almorzar». Después de colgar, miré alrededor de mi apartamento con nuevos ojos. ¿Qué verían ellos? ¿Un lugar demasiado pequeño, demasiado viejo, demasiado solitario? Pasé la siguiente hora limpiando, aunque ya estaba limpio, reorganizando libros y fotografías, intentando que mi hogar pareciera menos el refugio de un viudo y más el de un abuelo feliz de recibir a su familia. A las 12 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta
Y allí estaban. Antonio, tan parecido a mí en mi juventud, pero con el carácter firme de su madre. Paula, su esposa, una mujer catalana de sonrisa amable. Y los niños, Martín y Elena, que habían crecido tanto desde la última vez que los vi que apenas los reconocí. ¡Abuelo!, gritó Elena, lanzándose a mis brazos con una confianza que me sorprendió. Tenía 8 años, y los mismos ojos oscuros de Carmen. «Estás más alto», le dije a Martín, que con sus 12 años ya mostraba signos de la adolescencia que se aproximaba. Me dio un abrazo tímido, más por obligación que por emoción, supuse. El almuerzo fue animado. Había preparado una paella, no tan buena como la que hacía Carmen, pero comestible. Los niños hablaban de sus amigos en Barcelona, de la escuela, de sus actividades. Antonio me contaba sobre su trabajo en una empresa de tecnología, cosas que apenas entendía, pero asentía como si lo hiciera. «Te veo bien, papá», comentó mientras los niños jugaban en la pequeña terraza. «Diferente». «¿Diferente? Soy el mismo de siempre», respondí, aunque sabía que no era cierto. «No, hay algo, no sé, pareces más vivo». Paula asintió, apoyando la observación de su marido. «Es verdad, don Manuel. Tiene otro aire. No les conté sobre Lola. No aún. Era algo demasiado nuevo, demasiado frágil para compartirlo. O quizás tenía miedo de que no lo entendieran, de que pensaran que estaba intentando reemplazar a su madre. Es la jubilación», dije finalmente. Me ha sentado bien. Después del postre, un flan casero que compré en la pastelería de la esquina haciéndolo pasar por mío, Antonio me dio la verdadera razón de su visita. «Papá, hemos estado pensando, la casa se nos está quedando pequeña en Barcelona. Los niños crecen, necesitan su espacio». «Es natural», respondí, sin entender a dónde quería llegar. «Hemos visto un piso más grande, pero, bueno, necesitaríamos vender el apartamento que tenemos allí en Granada, el que era de la abuela, el apartamento de la madre de Carmen. Lo habíamos mantenido todos estos años, alquilándolo ocasionalmente a turistas, más como un recuerdo que como una inversión. Es tuyo, hijo. Puedes hacer lo que creas mejor. No es solo mío, papá. Es de Lucía también, y tuyo. Pero ella ya está de acuerdo. Solo faltabas tú». «¿Y tenéis comprador?», pregunté, más por decir algo que por interés real. «Sí, una pareja joven. Ofrecen un buen precio». Sentí una punzada de nostalgia. En ese apartamento había pasado los primeros años de mi matrimonio con Carmen, antes de que nacieran los niños. Pero, ¿de qué servía aferrarse a unas paredes vacías? «Adelante», dije finalmente. «Véndelo». Antonio pareció aliviado. Imagino que esperaba más resistencia por mi parte, pero los últimos meses me habían enseñado que aferrarse al pasado solo impide vivir el presente. Esa noche, después de que se fueran prometiendo volver al día siguiente para llevarme a cenar, llamé a Lola. Le conté sobre la visita sorpresa, sobre la venta del apartamento, sobre cómo me sentía respecto a todo ello. «Deberías traerlos a merendar mañana», sugirió ella. «Me encantaría conocerlos». «¿Estás segura?» «Completamente. Prepararé una tarta de manzana que hacía para mis alumnos en días especiales. A los niños les encantará». La idea de presentar a Lola a mi familia me ponía nervioso, pero también me llenaba de una extraña alegría. Era como si dos partes de mi vida, hasta ahora separadas, pudieran finalmente conectarse. Al día siguiente, mientras paseábamos por el Paseo de los Tristes, le mencioné a Antonio la invitación. «He conocido a alguien», dije sin más preámbulos. «Una amiga. Nos ha invitado a merendar esta tarde». Antonio me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Una amiga?» «Se llama Lola. Es viuda, como yo. Fue maestra en el barrio». «¿Y cómo la conociste?» Le conté sobre nuestro encuentro en Plaza Nueva, sobre nuestras conversaciones, sobre la visita al cortijo de su hermano. No le conté sobre los sentimientos que estaban creciendo en mí, que aún no sabía cómo nombrar. «Me alegro por ti, papá», dijo después de un momento de silencio. «¿De verdad? ¿No te molesta? ¿Por qué habría de molestarme? Han pasado 3 años desde que mamá... Tienes derecho a hacer nuevos amigos, a no estar solo». No esperaba esa reacción. Quizás había subestimado a mi hijo,
O quizás era yo quien seguía atrapado en convenciones que ya no tenían sentido. La merienda con Lola fue mejor de lo que esperaba. Su apartamento, más amplio y luminoso que el mío, estaba decorado con sencillez, pero con toques que revelaban su pasado como maestra. Libros por todas partes, un globo terráqueo antiguo, fotografías de grupos escolares a lo largo de las décadas. La tarta de manzana fue un éxito, especialmente con Elena, que pidió la receta para su madre. Paula y Lola congeniaron de inmediato, hablando de libros y de la educación de los niños. Antonio observaba todo con una sonrisa que me recordó a Carmen. Cuando llegó el momento de marcharse, Martín, que había permanecido callado la mayor parte de la tarde, se acercó a Lola. «Mi abuelo parece feliz contigo», dijo con esa franqueza que solo tienen los niños o los muy ancianos. Lola se sonrojó ligeramente. «Yo también soy feliz con él», respondió con sencillez. Esa noche, después de despedir a mi familia en su apartamento turístico, caminé de regreso a casa bajo un cielo estrellado. Las calles del Albaicín, siempre empinadas, parecían menos difíciles de subir. O quizás era yo quien se sentía más ligero, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Al llegar a mi apartamento, en lugar de encender la televisión como solía hacer, saqué la libreta que Carmen me había regalado y que había comenzado a llenar desde aquel día en la tetería. Escribí sobre el día, sobre la visita de Antonio y su familia, sobre la merienda con Lola, sobre ese comentario de Martín que había hecho que algo se removiera en mi interior. «Pareces feliz», había dicho el niño, y tenía razón, lo estaba. No de la misma manera que lo fui con Carmen, porque ese tiempo había pasado, y esos recuerdos tenían su propio lugar en mi corazón, sino de una forma nueva, inesperada, como quien encuentra un tesoro que no sabía que estaba buscando. Antes de acostarme, miré la foto de Carmen en mi mesita de noche. «Creo que te habría gustado, Lola», le dije en voz baja. «Es una buena mujer». No esperaba respuesta, por supuesto. Pero por primera vez en 3 años, sentí que podía mirar esa fotografía sin que el dolor fuera más fuerte que el amor. Septiembre trajo consigo un ligero alivio del calor abrasador del verano granadino. Las calles del Albaicín comenzaban a respirar de nuevo, libres de la avalancha turística de agosto. Era mi época favorita del año. El aire más fresco, los atardeceres más largos, las terrazas volviendo a ser territorio de los locales. Ese martes por la mañana, el cartero dejó un sobre en mi buzón que inmediatamente reconocí por el sello alemán y la caligrafía inconfundible de mi hija. Lucía seguía prefiriendo el correo tradicional para las comunicaciones importantes, un rasgo que había heredado de su madre. «Las cosas que importan merecen el esfuerzo de ser escritas a mano», solía decir Carmen. Subí las escaleras con el sobre en la mano, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Las cartas de Lucía no eran frecuentes, y generalmente traían noticias significativas. La última había sido para contarme sobre su ascenso en la empresa de arquitectura donde trabajaba en Múnich. Me senté en el sillón junto a la ventana, ese desde donde podía ver la silueta de la Alhambra en la distancia. Con cuidado, abrí el sobre y desplegué 2 hojas de papel color crema cubiertas con la letra pequeña y ordenada de mi hija. «Querido papá», comenzaba la carta, «espero que estés bien y que el verano en Granada no haya sido demasiado duro este año. Aquí en Múnich hemos tenido un verano inusualmente caluroso, aunque supongo que para ti sería como una primavera suave». Sonreí. Lucía siempre comenzaba sus cartas con comentarios sobre el clima, como buscando un terreno seguro antes de adentrarse en aguas más profundas. «Te escribo con una noticia importante», continuaba. «Después de 7 años en Alemania, he decidido aceptar una oferta para dirigir un proyecto en Madrid. Es una oportunidad que no puedo rechazar. La renovación de un edificio histórico en pleno centro. Además, estar más cerca de casa, de ti, es algo que he estado considerando desde la muerte de mamá. Tuve que detenerme un momento. La idea de tener a Lucía de vuelta en España, a solo 4 horas de distancia por tren, me produjo un nudo en la garganta. Desde que se marchó a Alemania con una beca para estudiar arquitectura, sus visitas habían sido escasas y breves. La última vez que la vi fue en el funeral de su madre. «El traslado será en noviembre», seguía la carta. «Antes de establecerme en Madrid, me gustaría pasar unos días en Granada.
Antonio me contó sobre tu amiga Lola. Me alegra saber que has encontrado compañía, papá. Mamá siempre temió que te quedaras solo. Me quedé mirando esa frase durante un largo minuto. ¿Antonio le había hablado de Lola? ¿Qué le habría dicho exactamente? Y más importante, ¿qué pensaría Lucía realmente? Mi hija siempre había sido más reservada que su hermano, más difícil de leer. Por cierto, añadía al final, vengo con una sorpresa. Te contaré más cuando nos veamos. Te quiere, Lucía. ¿Una sorpresa? Mi mente comenzó a trabajar, considerando posibilidades. ¿Habría conocido a alguien? ¿Estaría pensando en casarse? A sus 35 años, Lucía siempre había priorizado su carrera por encima de las relaciones personales, algo que Carmen había aceptado con resignación, pero que a mí, secretamente, me preocupaba. Doblé la carta y la guardé en el cajón de la mesa, donde guardaba todas las cartas de mis hijos. Era un ritual que había mantenido durante décadas. Luego, hice lo que ahora me resultaba natural cuando necesitaba compartir algo importante. Llamé a Lola. ¿Te apetece un café en el bañuelo?, le pregunté después de contarle sobre la carta. Necesito salir un poco. Media hora después, estábamos sentados en la misma mesa junto a la ventana donde solía sentarme con Carmen. Mustafa nos sirvió té con hierbabuena y unos dulces árabes que sabían a miel y almendras. Así que Lucía vuelve a España, dijo Lola después de escucharme. Eso es una buena noticia, ¿no? Lo es, confirmé. Pero me preocupa la sorpresa que menciona. Lucía nunca ha sido de dar sorpresas. Quizás ha conocido a alguien, sugirió Lola, reflejando mis propios pensamientos. Es posible, aunque siempre ha sido muy independiente. Demasiado, quizás. Como su padre, comentó Lola con una sonrisa. Yo nunca he sido independiente. Dependía completamente de Carmen para muchas cosas. No me refiero a eso, Manuel. Me refiero a que guardas tus sentimientos, como ella. Los dos os protegéis. Era cierto, y me sorprendió que Lola pudiera verlo tan claramente después de tan poco tiempo. Carmen había necesitado años para entender ese rasgo de mi carácter. ¿Sabes? Nunca te he contado por qué Lucía se fue a Alemania, dije, sintiendo la necesidad de compartir algo que había guardado durante mucho tiempo. Lola esperó, dándome espacio para continuar a mi ritmo. Tuvimos una discusión. Ella quería estudiar arquitectura, pero yo pensaba que era una carrera demasiado difícil, con pocas salidas. Le sugerí que estudiara magisterio, como su madre. Fue la única vez que Carmen se puso de su lado en contra mío. Déjala volar, me dijo. Una semana después, Lucía nos anunció que había conseguido una beca para estudiar en Múnich. Creo que nunca me perdonó del todo. Los hijos perdonan más de lo que creemos, dijo Lola, poniendo su mano sobre la mía. Solo necesitan tiempo. Y a veces, un gesto de nuestra parte. ¿Qué tipo de gesto? No lo sé. Quizás podrías escribirle una carta tú también. Decirle lo orgulloso que estás de ella, de lo que ha conseguido. La idea me pareció extraña al principio. Nunca había sido un hombre de palabras escritas. Pero esa noche, después de cenar con Lola en un pequeño restaurante cerca de la catedral, saqué la libreta que Carmen me había regalado y comencé a escribir. Querida Lucía, empecé, y las palabras fluyeron con una facilidad que me sorprendió. Le hablé de mi orgullo por sus logros, de cómo su madre siempre había creído en ella, de cómo yo también debería haberlo hecho. Le conté sobre mi vida ahora, sobre Lola, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Al terminar, tenía 6 páginas llenas de mi letra irregular. Las leí 2 veces, dudando. ¿Era demasiado? ¿Demasiado tarde? Finalmente, las metí en un sobre. Escribí la dirección de Lucía en Múnich y lo dejé sobre la mesa para llevarlo al correo al día siguiente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, como si hubiera dejado caer una carga invisible que llevaba tiempo arrastrando. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje de texto de un número alemán. Era Lucía. Papá, olvidé mencionar en mi carta que llegaré este viernes. Mi vuelo aterriza en Málaga a las 14:30. ¿Podrías recogerme? Besos. L. El viernes. 3 días. Apenas tiempo para preparar su habitación, que había convertido parcialmente en un trastero desde su última visita. Llamé a Lola inmediatamente. ¿Te importaría ayudarme a preparar la habitación de Lucía?, le pregunté después de explicarle la situación.
Por supuesto que no. Estaré en tu casa en 1 hora. Pasamos el día limpiando, reorganizando, colocando sábanas limpias y sacando del armario la vieja colcha que Lucía siempre había preferido. Mientras trabajábamos, le conté a Lola historias sobre mi hija. Cómo de pequeña construía casas con cualquier cosa que encontraba. Cómo discutía con su hermano por el uso del único ordenador de la casa. Cómo Carmen le enseñó a coser a mano cuando todas sus amigas ya usaban máquinas. «Parece una mujer fascinante», comentó Lola mientras colocábamos unos libros en la estantería. «Estoy deseando conocerla». «Espero que ella sienta lo mismo», respondí, consciente de que el encuentro entre Lola y Lucía sería mucho más complicado que el que había tenido con Antonio y su familia. El viernes amaneció con un cielo despejado, perfecto para conducir hasta Málaga. Lola insistió en acompañarme, y aunque al principio dudé, finalmente acepté. Quizás era mejor que Lucía conociera a Lola en un entorno neutral, como el coche, antes de llegar a casa. Durante el trayecto hablamos poco. Estaba nervioso, y Lola lo sabía. Me preguntaba qué sorpresa traería Lucía, cómo reaccionaría al conocer a Lola, si la carta que le había enviado habría llegado a tiempo. Llegamos al aeropuerto con media hora de antelación. Mientras esperábamos en la zona de llegadas, observando las puertas automáticas que se abrían y cerraban con cada nuevo pasajero, Lola apretó mi mano. «Todo irá bien», murmuró. «Es tu hija». Y entonces la vi. Lucía, con su pelo oscuro recogido en una coleta, arrastrando una maleta roja. Y a su lado, un hombre alto de pelo rubio que llevaba otra maleta y un bolso de mano. La sorpresa, supuse. Pero entonces vi algo más. Un pequeño bulto en los brazos de Lucía, envuelto en una manta azul. Mi corazón dio un vuelco. Lucía me vio y sonrió. Una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que no había visto en años. Se acercó rápidamente, con el hombre siguiéndola. «Papá», dijo cuando estuvo frente a mí, «te presento a mi marido, Klaus, y a tu nieto, Miguel. Miguel, como mi padre». El pequeño bulto en sus brazos se movió, y pude ver una carita diminuta, ojos cerrados, labios perfectos. Mi nieto, el hijo de Lucía, mi hija que priorizaba su carrera. Las sorpresas, al parecer, nunca dejaban de llegar. Los días siguientes a la llegada de Lucía transcurrieron en una nebulosa de emociones encontradas. Mi pequeño apartamento, acostumbrado al silencio y a la rutina, se llenó de voces, de llantos de bebé, de risas y de conversaciones en esa extraña mezcla de español y alemán que Lucía y Klaus utilizaban entre ellos. Miguel tenía apenas 3 meses. Había nacido en Múnich en pleno verano, y Lucía había decidido no contarme nada hasta poder presentármelo en persona. «Quería ver tu cara, papá», me explicó la primera noche, mientras cenábamos todos juntos. «Algunas cosas no se pueden transmitir por teléfono o por carta». Klaus resultó ser un hombre afable y educado. Arquitecto como Lucía, la había conocido en el estudio donde ambos trabajaban. Me sorprendió descubrir que llevaban juntos más de 4 años, casados en secreto desde hacía 2. «No fue una boda real», aclaró Lucía al ver mi expresión. «Solo firmamos papeles en el ayuntamiento, con 2 compañeros de trabajo como testigos. Queríamos esperar para hacer una celebración con la familia. Tu madre habría querido estar ahí», dije sin poder evitarlo. «Lo sé, papá. Por eso no hicimos nada grande». No parecía correcto, sin ella. Lola se integró en esta dinámica familiar con una naturalidad que me conmovió. Venía cada día, a veces con comida preparada, otras simplemente para ayudar con el bebé o charlar con Lucía mientras Klaus y yo dábamos paseos por el barrio. En esos paseos descubrí que mi yerno alemán, a pesar de su aspecto nórdico y reservado, tenía un alma andaluza. Amaba el flamenco, el vino tinto y las aceitunas. Había aprendido español por su cuenta, leyendo a García Lorca y viendo películas de Almodóvar. Lucía siempre hablaba de Granada como un lugar mágico. Me contó mientras caminábamos por el Paseo de los Tristes una tarde. Ahora entiendo por qué. ¿Y cómo os habéis adaptado a Madrid?, pregunté, recordando que esa era supuestamente su nueva residencia. Klaus me miró con expresión confundida. ¿Madrid? No, no nos mudamos a Madrid. El proyecto está allí, sí, pero Lucía puede supervisarlo viajando cuando sea necesario. Nos mudamos a Granada. Me detuve en seco. ¿A Granada?
Pero Lucía me escribió... Quería darte otra sorpresa, explicó Klaus con una sonrisa. Hemos comprado una casa en el Realejo. Es antigua, necesita reformas. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Reformar casas. La noticia me dejó sin palabras. Mi hija, que había pasado más de una década lejos, volvía a casa. Con un marido, un hijo, una nueva vida que, de alguna manera, incluiría la mía. Esa noche, mientras todos dormían, salí a la pequeña terraza de mi apartamento. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que brillaban con intensidad sobre la silueta oscura de la Alhambra. Pensar que tendría a mi nieto creciendo cerca, que podría verlo dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, era un regalo que nunca esperé recibir. ¿No puedes dormir? La voz de Lucía me sobresaltó. Estaba de pie en el umbral de la puerta, con una bata sobre el pijama y el pelo suelto sobre los hombros, como cuando era niña. Demasiadas emociones para un viejo, respondí, haciéndole sitio a mi lado. Se apoyó en la barandilla, contemplando la misma vista que yo. ¿Recibiste mi carta?, preguntó después de un momento de silencio. ¿La carta? Sí, por eso fui a recogerte al aeropuerto. No, me refiero a la tuya, la que me enviaste a Múnich. Llegó el día antes de nuestro vuelo. Sentí que el corazón se me aceleraba. Ah, esa carta. Sí, la envié hace unos días. Es la carta más larga que me has escrito nunca, dijo Lucía con una sonrisa. Quizás la única. Nunca he sido bueno con las palabras. Lo sé, por eso significa tanto. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la noche hablara por nosotros. Lola parece una buena mujer, comentó finalmente Lucía. Lo es, confirmé, sorprendido por el giro de la conversación. Se parece un poco a mamá, no físicamente, sino en cómo te mira, como si viera algo en ti que los demás no vemos. No supe qué responder. Era cierto que Carmen siempre había tenido esa capacidad de ver más allá de mi fachada gruñona, de entender mis silencios, mis miedos no expresados. No estoy intentando reemplazar a tu madre, dije finalmente. Lo sé, papá. Nadie podría. Pero eso no significa que debas pasar el resto de tu vida solo. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacer de niña cuando veíamos juntos las estrellas en las noches de verano. Me alegra que hayas encontrado a Lola, susurró. Te mereces ser feliz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Lucía y Klaus me llevaron a ver la casa que habían comprado en el Realejo. Un antiguo Carmen con un pequeño jardín y vistas a Sierra Nevada. Necesitaba trabajo, mucho trabajo, pero podía ver el potencial que mis ojos de obrero nunca habrían detectado. ¿Qué te parece?, preguntó Lucía mientras recorríamos las habitaciones vacías, con Klaus cargando a Miguel en una mochila portabebés. Es grande, respondí, sin saber qué más decir. La casa era hermosa, sí, pero también un proyecto enorme. Pensamos hacer el estudio de arquitectura en la planta baja, explicó Klaus, señalando un espacio amplio con grandes ventanales, y vivir en la parte superior. Hay una habitación pequeña junto a la nuestra que será perfecta para Miguel. Y esta, añadió Lucía, abriendo una puerta que daba a una habitación con vistas al jardín. Podría ser tuya, si quieres. Me quedé inmóvil, procesando sus palabras. ¿Mía? Sí, papá. Hemos pensado que podrías, vivir con nosotros. Una vez que la casa esté lista, claro. Tu apartamento es pequeño, y con el bebé nos visitarías constantemente de todos modos. Y lo que Lucía intenta decir, intervino Klaus con una sonrisa, es que nos encantaría tenerte cerca. Para Miguel, para nosotros. Familia, familia. La palabra resonó en mi interior con una fuerza inesperada. Siempre había sido un hombre de rutinas, de espacios conocidos. La idea de dejar mi apartamento, donde cada rincón guardaba recuerdos de Carmen, me asustaba. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de formar parte de esta nueva vida, de ver crecer a mi nieto día a día, tengo que pensarlo, dije finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, asintió Lucía. No hay prisa. La reforma llevará meses. Esa tarde, llevé a Lola a ver la casa. Quería su opinión, su consejo. Mientras caminábamos por las habitaciones vacías, le conté sobre la propuesta de Lucía. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó después de escucharme.
No lo sé. Es una oportunidad de estar cerca de mi nieto, de mi hija, pero también significaría dejar atrás muchas cosas. Los recuerdos no están en las paredes, Manuel. Están aquí, dijo, tocando suavemente mi pecho. Los llevarás contigo donde quiera que vayas. ¿Y nosotros? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Era la primera vez que hablábamos abiertamente de lo que estaba creciendo entre nosotros. Lola sonrió. El Realejo no está tan lejos del Albaicín. Además, me vendría bien el ejercicio de subir y bajar estas cuestas. Esa noche, durante la cena, le di mi respuesta a Lucía. Me mudaré con vosotros cuando la casa esté lista, dije, sorprendiéndola en medio de una conversación sobre materiales de construcción. Su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó a la niña que una vez había sido. ¿En serio, papá? ¿Estás seguro? Completamente, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejéis ayudar con la reforma. Puedo no saber de arquitectura, pero sé manejar herramientas. Estas manos todavía sirven para algo. Klaus levantó su copa de vino. Por las manos experimentadas y los nuevos comienzos, brindó. Al día siguiente, comenzamos a planificar la reforma. Lucía y Klaus extendieron planos sobre la mesa del comedor, dibujando, calculando, discutiendo opciones. Yo los observaba, asombrado por la pasión que ambos ponían en cada detalle. ¿Qué te parece si ampliamos esta ventana?, preguntó Lucía, señalando un punto en el plano. Tendría más luz por la mañana. Habría que reforzar el dintel, comenté, recordando mis años en la fábrica donde había aprendido un poco de todo. Lucía me miró con sorpresa. Tienes razón. ¿Cómo lo sabes? Me encogí de hombros. Se aprende mucho reparando máquinas durante 30 años. A partir de ese momento, mi opinión comenzó a ser solicitada más a menudo. No sabía de tendencias arquitectónicas ni de diseño de interiores, pero conocía los materiales, la estructura, los pequeños trucos que hacen que un trabajo sea sólido y duradero. Una tarde, mientras revisábamos opciones para el sistema eléctrico, sonó el teléfono de Lucía. Era del hospital. El hermano de Lola, Enrique, había sufrido un infarto mientras trabajaba en el olivar. Estaba estable, pero la situación era delicada. Lola estaba devastada. «Tengo que ir a Jaén», dijo con voz temblorosa cuando la llamé. «Es mi único hermano. Te llevaré». Decidí sin dudarlo. «Prepara una bolsa para unos días. Pasaré a recogerte en media hora». El viaje a Jaén fue silencioso. Lola miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos, mientras yo me concentraba en la carretera. Ocasionalmente, su mano buscaba la mía sobre la palanca de cambios, un gesto que decía más que cualquier palabra. Llegamos al hospital provincial al anochecer. Los pasillos tenían ese olor característico a desinfectante, y ese silencio interrumpido por pitidos de máquinas que siempre me había inquietado. Recordé las últimas semanas de Carmen, en una habitación similar, con las mismas luces fluorescentes y el mismo ritmo apagado de la vida suspendida entre la esperanza y la resignación. Enrique estaba en la UCI, conectado a varios monitores. Tenía el rostro pálido pero tranquilo, como si estuviera simplemente dormido. El médico nos explicó que había sufrido un infarto mientras podaba olivos. Un trabajador lo había encontrado a tiempo, lo que probablemente le había salvado la vida. Las próximas 48 horas serán cruciales, nos dijo el doctor, un hombre joven con ojeras pronunciadas. Ha tenido suerte, pero a su edad y con sus antecedentes. Lola asintió, apretando mi mano con fuerza. ¿Puedo quedarme con él esta noche? Solo unos minutos cada hora, respondió el médico. Son las normas de la UCI. Nos alojamos en un pequeño hotel cercano al hospital. La habitación era funcional y anónima, con 2 camas individuales y un televisor que no encendimos. Lola apenas comió la cena que pedimos al servicio de habitaciones. Deberías intentar descansar, le sugerí mientras recogía los platos. Mañana será un día largo. No puedo dejar de pensar en el cortijo, dijo ella, sentada al borde de la cama. ¿Quién se ocupará de todo? La cosecha está a punto de comenzar. ¿No tiene empleados? Sí, pero Enrique supervisa todo personalmente. Era muy meticuloso con su aceite. ¿Tienen familia que pueda ayudar? Lola negó con la cabeza. Su esposa murió hace años, ya te lo conté. Su hijo vive en Australia desde hace una década. Prácticamente no se hablan. Esa noche,
acostado en la cama de hotel, escuchando la respiración intranquila de Lola en la cama contigua, tomé una decisión. A la mañana siguiente, mientras ella visitaba a Enrique en el hospital, conduje hasta el cortijo. El lugar estaba tal como lo recordaba. Las paredes blancas, el patio con la fuente, los olivos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero había una tensión en el aire que no había estado allí durante nuestra visita anterior. Los trabajadores se movían con incertidumbre, consultándose unos a otros, sin saber bien qué hacer sin las instrucciones de Enrique. Me presenté como amigo de la familia y pregunté quién estaba a cargo en ausencia del dueño. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y manos callosas similares a las mías, dio un paso adelante. Yo soy el capataz, Rafael Moreno. Llevo 40 años trabajando para don Enrique. Le expliqué la situación en el hospital y le pregunté sobre el estado de las cosas en el cortijo. La cosecha debía comenzar en 2 semanas, me informó, pero había mucho trabajo previo. Revisar la maquinaria, preparar los remolques, organizar los equipos de recolectores. Don Enrique lo supervisaba todo, explicó Rafael con preocupación. Desde que quedó viudo, el cortijo es su vida. Entiendo, dije, pensando en cómo yo también había convertido mi trabajo en el centro de mi existencia después de perder a Carmen. ¿Puedo ayudar en algo mientras la señora Dolores está en el hospital? Rafael me miró de arriba abajo, evaluándome. ¿Sabe algo de maquinaria agrícola? Sonreí. Pasé 35 años reparando máquinas en una fábrica. No pueden ser tan diferentes. Esa tarde, con las mangas remangadas y las manos manchadas de grasa, me sentí útil por primera vez en mucho tiempo. La vieja cosechadora necesitaba ajustes en el motor, y descubrí que, efectivamente, no era tan diferente de las máquinas que había reparado durante décadas. Los trabajadores, inicialmente recelosos del forastero, comenzaron a acercarse con preguntas, con problemas que resolver. Cuando regresé al hospital al anochecer, Lola me esperaba en la cafetería. Tenía mejor aspecto, más tranquila. ¿Dónde has estado?, preguntó, mirando mis manos todavía manchadas de aceite a pesar de haberlas lavado varias veces. En el cortijo, confesé. Quería ver si podía ayudar en algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres un buen hombre, Manuel Sánchez. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondí, incómodo con su gratitud. ¿Cómo está Enrique? Mejor. Ha despertado por momentos. El médico dice que si sigue así, en unos días podría salir de la UCI. Los días siguientes establecimos una rutina. Lola pasaba las mañanas en el hospital, mientras yo iba al cortijo a ayudar con los preparativos para la cosecha. Por las tardes, cambiábamos. Ella supervisaba el trabajo en el olivar, donde todos la conocían y respetaban como la hermana de don Enrique. Y yo acompañaba a Enrique, que mejoraba lentamente. Una tarde, mientras estaba sentado junto a su cama leyendo el periódico en voz baja, los médicos habían dicho que era bueno hablarle, aunque no respondiera siempre. Enrique abrió los ojos y me miró con lucidez. «Estás cuidando de mi hermana», dijo con voz débil pero clara. «Ella está cuidando de mí también», respondí, sorprendido por su comentario. Enrique sonrió levemente. «Y de mi cortijo me han dicho. Rafael está impresionado contigo. Solo intento ayudar mientras te recuperas. La cosecha», comenzó, intentando incorporarse. «Todo está preparado», le aseguré, colocando una mano en su hombro para que se mantuviera recostado. «Rafael y los demás saben lo que hacen. Y Lola está supervisando todo». Enrique cerró los ojos un momento, como si necesitara procesar la información. «Nunca he dejado que nadie más se ocupe de la cosecha», murmuró. «Siempre hay una primera vez», respondí. «A veces es necesario confiar en los demás». Me miró largamente antes de volver a hablar. «Cuida de ella cuando yo no esté», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una petición. «Lo haré», prometí, aunque no creo que necesite que nadie la cuide. Es una mujer fuerte. Lo sé, pero incluso los fuertes necesitan a alguien a su lado. Una semana después, Enrique fue trasladado a una habitación normal. Su recuperación avanzaba bien, pero los médicos insistían en que necesitaría reposo absoluto durante al menos un mes. La cosecha, sin embargo, no podía esperar. «Tendremos que arreglárnoslas sin él», me dijo Lola una noche,
mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca del hospital. Rafael puede encargarse del día a día, pero necesita a alguien que tome decisiones. Tú podrías hacerlo, sugerí. Conoces el negocio, eres su hermana. Lola negó con la cabeza. Conozco los olivos, sí, pero no el mercado, los compradores, los precios. Enrique siempre se ocupó de esa parte. Podría enseñarte. No está en condiciones de hacerlo él mismo, pero puede guiarte. La idea tomó forma durante los días siguientes. Enrique, desde su cama de hospital, comenzó a instruir a Lola sobre los aspectos comerciales del negocio del aceite. Yo me unía a estas sesiones cuando podía, fascinado por este mundo que, siendo tan andaluz, había estado completamente fuera de mi experiencia. El aceite temprano, de la primera cosecha, es el más valorado, explicaba Enrique. Tiene un sabor más intenso, más picante. Los italianos lo pagan mejor, pero solo si la aceituna se muele en las primeras 24 horas después de la recogida, añadía Lola, que absorbía cada detalle con una concentración que me recordaba a Lucía cuando estudiaba para sus exámenes. Mientras tanto, en el cortijo, los preparativos para la cosecha avanzaban a buen ritmo. Rafael y yo habíamos conseguido que todas las máquinas estuvieran a punto. Los trabajadores temporeros, en su mayoría inmigrantes de Europa del Este y África, comenzaban a llegar y a instalarse en las casetas destinadas para ellos. Una tarde, mientras revisaba las redes que se colocarían bajo los olivos para recoger las aceitunas, recibí una llamada de Lucía. Estaba preocupada por mi larga ausencia, aunque le había explicado la situación. «¿Cuándo volverás, papá?», preguntó. «Te echamos de menos. Especialmente Miguel. Creo que ya reconoce a su abuelo». «Pronto», prometí, en cuanto Enrique esté un poco mejor y la cosecha en marcha. «¿Te has convertido en agricultor a tus 62 años?» bromeó. «Algo así», respondí, mirando a mi alrededor, a los olivos que se extendían como un mar plateado bajo el sol de octubre. «Resulta que se me da bien». La cosecha comenzó una semana después. Fue un espectáculo que nunca olvidaré. Las máquinas vibradoras sacudiendo los troncos de los olivos, las aceitunas cayendo sobre las redes extendidas, los trabajadores moviéndose con una precisión que solo da la experiencia. El aire olía a tierra, a hojas, a la promesa del aceite nuevo. Lola y yo nos turnábamos entre el cortijo y el hospital. Enrique mejoraba cada día, pero la frustración de no poder estar presente en la cosecha le hacía retroceder a veces. En esos momentos, le llevábamos noticias, fotos, incluso ramas de olivo con aceitunas, para que pudiera verlas, olerlas, sentirse parte del proceso. Una noche, después de un día particularmente intenso en el olivar, Lola y yo cenábamos en la cocina del cortijo. Estábamos solos, los trabajadores habían regresado a sus alojamientos y el silencio del campo nos envolvía. «¿Sabes? Nunca pensé que estaría haciendo esto a mi edad», comentó Lola mientras servía 2 copas de vino. «¿El qué? ¿Dirigir la cosecha de tu hermano?» «Eso también. Pero me refería a sentarme con un hombre que no es mi marido, en una cocina que no es la mía, sintiendo... esto». «¿Esto?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Esta tranquilidad, esta certeza, como si, después de todo, las cosas estuvieran exactamente donde deben estar. La miré a los ojos, esos ojos claros que habían sido lo primero que noté en ella aquel día en Plaza Nueva. «Yo tampoco lo esperaba», confesé, «pero me alegro de que haya sucedido». Esa noche, por primera vez, no dormimos en habitaciones separadas. No hubo grandes declaraciones ni promesas eternas. A nuestra edad, sabíamos que el tiempo es precioso y las palabras, a veces, innecesarias. Nos bastaba con estar juntos, con el calor de otro cuerpo después de años de soledad, con la certeza silenciosa de haber encontrado, cuando ya no lo buscábamos, un compañero para el camino que nos quedaba por recorrer. La cosecha terminó a finales de octubre. Fue un buen año, según Rafael, con un rendimiento superior al esperado. El aceite nuevo, de un verde intenso que recordaba al musgo de los bosques, tenía un sabor picante y frutado que hizo sonreír a Enrique cuando le llevamos una muestra al hospital. «Habéis hecho un buen trabajo», reconoció, pasando un trozo de pan por el aceite y saboreándolo con los ojos cerrados. «Quizás debería enfermarme más a menudo». «Ni se te ocurra», le advirtió Lola.
pero sonreía. Los médicos finalmente dieron el alta a Enrique, con la condición de que mantuviera el reposo y evitara esfuerzos durante al menos otro mes. Decidimos que se quedaría en mi apartamento en Granada, donde Lola podría cuidarlo mejor que en el Cortijo, lejos de la tentación de salir a supervisar los olivares. El día antes de regresar a Granada, Lola y yo dimos un último paseo por el olivar. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los olivos, liberados ya de su fruto, parecían más ligeros, como si respiraran aliviados después del esfuerzo de la cosecha. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Lola mientras caminábamos entre los árboles centenarios. Que haya tenido que ocurrir algo tan terrible como la enfermedad de Enrique para que yo descubriera esta parte de mí misma. Esta capacidad de... no sé, de hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. A veces necesitamos que la vida nos empuje fuera de nuestra zona de confort, respondí, pensando en cómo mi propia jubilación, que tanto había temido, me había abierto las puertas a una nueva vida. De lo contrario, nos quedamos estancados en nuestras rutinas, en lo conocido, aunque ya no nos haga felices. Lola se detuvo y me miró con esa intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver cada pensamiento en mi cabeza. ¿Eres feliz, Manuel? ¿Aquí, conmigo, con todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta surgió con una claridad que me asombró. Sí, dije simplemente, más de lo que creí posible después de Carmen. Lola sonrió y tomó mi mano. Continuamos caminando en silencio, bajo el cielo que se oscurecía y entre olivos que habían visto pasar generaciones, que habían sido testigos de incontables historias de pérdida y de encuentro, de finales y de nuevos comienzos. Al día siguiente, mientras cargaba las maletas en el coche, pensé en todo lo que me esperaba en Granada. Mi hija y su familia, la reforma de la casa en el Realejo, mi nieto creciendo día a día, y ahora también Lola y Enrique, nuevos miembros de este extraño y maravilloso tapiz que se había convertido mi vida. ¿Estás listo?, preguntó Lola, apareciendo a mi lado con una bolsa de aceitunas y una botella del aceite nuevo. Regalos para Lucía y su familia. Listo, confirmé, cerrando el maletero. Mientras salíamos del cortijo, miré por el retrovisor. Los olivos se alejaban, pero sabía que volveríamos. Algunas raíces, descubrí, pueden crecer incluso en tierra nueva, cuando se las cuida con amor y paciencia.